Estimados seguidores, espero que se encuentren bien. La siguiente historia fue enviada por Sofía, una joven que decidió compartir con nosotros una experiencia que, según sus palabras, cambió su vida por completo. Hemos decidido publicar su relato tal como nos los envió, respetando su voz y su manera de narrar los hechos. Les recordamos que, como siempre, cada quien es libre de creer o no en estas experiencias, pero pedimos que mantengan el respeto hacia quien tuvo el valor de compartir algo tan personal. Suspiro y voces. Mi nombre es Sofía. Tengo 25 años y sé que muchos no me van a creer lo que les voy a contar. Y la verdad es que yo tampoco creería si alguien más me dijera esto. Pero yo estaba ahí y lo viví. Y desde esa noche mi vida cambió por completo. No sé cómo explicarlo sin que piensen que estoy loca, pero necesito sacármelo del pecho porque ya han pasado 3 años y todavía no puedo dormir bien. Todo empezó cuando estudiaba la carrera en la Ciudad de México. Vivía en Toluca con mi mamá porque la renta era más barata y todos los días tenía que hacer un viaje de ida y vuelta. Al principio tomaba camiones durante el día, pero cuando entré en sexto semestre conseguí un trabajo de medio tiempo en un restaurante del centro histórico. Salía muy tarde, como a las 11 de la noche, y el último autobús que me convenía era el de las 11:30. La carretera México-Toluca siempre me había parecido peligrosa, sobre todo de noche. Esas curvas cerradas, la neblina que baja de los cerros, los accidentes que siempre veían en las noticias. Pero necesitaba el dinero, así que no tenía de otra. Además, ya me había acostumbrado. El viaje duraba como 1 hora y media y yo aprovechaba para dormirme un rato antes de llegar a casa. Era un martes de noviembre. Me acuerdo perfecto porque el día siguiente tenía examen de estadística y traía todos mis apuntes en la mochila. Había llovido en la tarde y hacía un frío que se me metía hasta los huesos. Llegué corriendo a la terminal de autobuses porque pensé que se me había hecho tarde, pero cuando subí al camión, vi que no éramos muchos pasajeros. Éramos como 10 personas, la mayoría trabajadores que regresaban tarde a casa, y una señora mayor que iba con bolsas del mercado. Me senté en mi lugar de siempre, del lado derecho, como en la fila 5. Me gustaba ahí porque podía recargar la cabeza en la ventana y veía bien la carretera. El chofer era un señor mayor, don Raúl creo que se llamaba, que ya me conocía de tanto viajar con él. Me saludó con la mano cuando subí y le sonreí. Cuando arrancamos prendí el celular y me coloqué mis audífonos para escuchar música. Me acomodé para dormirme como siempre lo hacía, pero esa noche algo se sentía diferente. No sé si era el frío o qué, pero había como una pesadez en el ambiente que nunca había sentido antes. Llevábamos como media hora de viaje cuando desperté. No sé qué me despertó, si un bache o un ruido, pero cuando abrí los ojos vi que estábamos en una de esas partes más feas de la carretera, donde hay muchas curvas y se ve todo negro alrededor. La neblina estaba espesísima esa noche, el chofer iba despacio y prendía las luces altas a cada rato. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Estaba parada en la orilla de la carretera, justo en una de las curvas más cerradas. Una mujer completamente vestida de negro. Tenía como un vestido largo que le llegaba hasta los pies y estaba completamente inmóvil, mirando hacia el camión. En esa parte de la carretera no hay nada, ni casas, ni pueblos, solo cerros y pinos. No tenía sentido que alguien estuviera ahí parada a esas horas. Al principio pensé que había tenido un accidente o algo así, pero conforme nos acercamos me di cuenta que algo estaba mal. La mujer no se movía para nada, ni siquiera cuando las luces del autobús la alumbraron directamente. Y había algo en su postura, en la forma como estaba ahí parada que me dio escalofríos. Quité la música y me asomé más a la ventana, tratando de verla mejor. Cuando pasamos a su lado volteé hacia atrás para seguirla con la mirada, pero ya no estaba. Se había desaparecido completamente, como si nunca hubiera estado ahí. Pensé que había sido mi imaginación,
que estaba cansada por el trabajo y los estudios. Me volví a acomodar y traté de dormirme otra vez, pero ya no podía. Algo en mi cabeza me decía que algo no estaba bien. Como a los 10 minutos, sentí que el frío dentro del camión se hizo más intenso. Pensé que el chofer había abierto una ventana o algo así, pero cuando vi hacia adelante, todas estaban cerradas. Era un frío raro, como húmedo, que se metía por la ropa y me llegaba hasta los huesos. Me abracé a mí misma y me puse la chamarra, pero no servía de nada. Fue entonces cuando olí algo extraño. Era como un olor a tierra mojada, mezclado con algo más. Algo que no podía identificar, pero que me daba náuseas. Volteé a verlos a los demás pasajeros para ver si alguien más lo notaba, pero todos seguían dormidos o viendo por sus ventanas. De repente, el motor del camión empezó a hacer un ruido diferente, como más grave, como si fuera más lento. Y luego me di cuenta de que el ruido de las llantas también habían cambiado, como si estuviéramos rodando sobre algo que no era asfalto. Pero cuando me asomé por la ventana seguíamos en la carretera normal. Volteé hacia el pasillo para ver si podía preguntarle algo al chofer, y ahí fue cuando la vi. Estaba sentada del otro lado del pasillo, como 3 filas adelante de mí. La misma mujer de negro que había visto parada en la carretera. Tenía el mismo vestido largo, el mismo pelo negro y liso que le caía sobre los hombros. Estaba sentada completamente derecha mirando hacia adelante, con las manos juntas sobre las piernas. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. ¿Cuándo había subido? No había paradas entre donde la vi en la carretera y donde estábamos ahora. Y además, ¿cómo no la había visto subir? Traté de calmarme y pensar que tal vez había estado ahí desde el principio y yo no me había fijado. Pero sabía que eso no era cierto. Conocía a todos los pasajeros que habían subido en la terminal y ella definitivamente no era una de ellos. La observé por varios minutos esperando que se moviera o hiciera algo, pero se quedó completamente inmóvil. No la vi ni siquiera respirar. Era como si fuera una estatua vestida de negro. El olor se hizo más fuerte y ahora podía identificar qué era lo que me daba tanto asco. Olía a algo podrido, como flores muertas o algo así. Decidí que tenía que hacer algo. Tal vez la mujer necesitaba ayuda, o tal vez yo estaba teniendo algún tipo de crisis nerviosa y necesitaba que alguien más me confirmara que ella realmente estaba ahí. Me quité los audífonos y me levanté del asiento para caminar hacia donde estaba Don Raúl. Pero cuando traté de moverme, mis piernas no me respondieron. Era como si estuvieran hechas de plomo. Traté de hablar, de decir algo, de pedir ayuda, pero mi voz tampoco salía. Solo podía mover los ojos y respirar. Fue en ese momento cuando ella volteó hacia mí. Nunca voy a poder olvidar esa cara. Era el rostro de una mujer joven, tal vez de mi edad, pero completamente pálida como de cera. Tenía los ojos hundidos, muy negros y no tenía cejas ni pestañas. Su boca era una línea delgada que se curvaba hacia arriba en una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una sonrisa que no tenía nada de humano. Me miró directamente y sentí como si me estuviera viendo por dentro, como si pudiera leer todos mis pensamientos y mis miedos. Sus ojos eran como 2 hoyos negros y cuando me miraba, tenía la sensación de que me estaba cayendo hacia adentro de ellos. Lentamente, muy lentamente se levantó de su asiento. Se movía de una forma muy rara, como si no tuviera huesos, como si flotara un poquito sobre el piso. Empezó a caminar hacia donde estaba yo, y con cada paso que daba, el frío se hacía más intenso y el olor más fuerte. Yo seguía sin poder moverme, paralizada en mi asiento, viendo cómo se acercaba. Cuando llegó a mi fila se detuvo en el pasillo y me miró de arriba abajo, como si estuviera estudiándome. Luego se sentó en el asiento de al lado, el que estaba al del lado del pasillo. Estaba tan cerca que podía ver todos los detalles de su cara. Su piel era como de porcelana, pero tenía unas venitas azules que se le marcaban en las sienes y en el cuello. No parpadeaba nunca, y su respiración era muy lenta y profunda, como si cada vez que inhalara estuviera aspirando algo más que aire. Se quedó ahí sentada mirándome, por lo que me pareció una eternidad. No hablaba, no se movía, solo me observaba con esa sonrisa horrible.
Yo trataba de gritar, de moverme, de hacer cualquier cosa, pero era como si mi cuerpo ya no fuera mío. Luego, muy despacio, levantó su mano derecha y la extendió hacia mi cara. Sus dedos eran largos y delgados, con uñas negras y puntiagudas. Cuando estuvo a punto de tocarme, cerré los ojos con todas mis fuerzas y traté de rezar, aunque nunca había sido muy religiosa. Fue cuando entonces escuché que el chofer gritó: «Ya llegamos a Toluca». Abrí los ojos de golpe y ella ya no estaba. El asiento de al lado estaba vacío, como si nunca hubiera habido nadie ahí. Me quedé ahí sentada, temblando, tratando de entender qué había pasado. Miré alrededor del camión y todos los pasajeros estaban despertándose y recogiendo sus cosas, como si nada hubiera pasado. La señora de las bolsas del mercado se estiró y bostezó, y un señor que iba adelante empezó a ponerse la chamarra. Cuando el autobús se detuvo en la terminal, me levanté con piernas temblorosas y recogí mis cosas. Al bajar le dije a don Raúl: «¿Y usted a la mujer de negro que iba sentada ahí adelante?». Me miró con cara de confusión. «¿Cuál mujer, mija? Los únicos pasajeros eran ustedes, los de siempre». «Una mujer vestida todo de negro, con el pelo largo. Estaba sentada como en la tercera fila». Don Raúl negó con la cabeza. «No, no había ninguna mujer así. A lo mejor soñaste. El viaje estaba muy frío esa noche». Insistí un poco más, pero él seguía diciendo que no había visto a ninguna mujer de negro. Los demás pasajeros ya se habían ido, así que no pude preguntarles. Caminé hasta la parada de taxis que me llevaba a mi casa, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? Pero se había sentido tan real, tan vivido. Podía recordar cada detalle de su cara, el olor, el frío, la sensación de terror cuando me miraba. Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierta hasta que amaneció, repasando una y otra vez lo que había pasado. Al día siguiente fue mi examen de estadística, pero no podía concentrarme. Cada vez que cerraba los ojos veía su sonrisa. Durante las siguientes semanas traté de convencerme de que había sido mi imaginación. El estrés de la escuela y el trabajo. Tal vez algo que había comido que me había hecho mal. Pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que había estado en peligro real esa noche. De que algo muy malo casi me había pasado. Dejé de tomar el autobús de las 11:30. Empecé a salir más temprano del trabajo, aunque eso significara ganar menos dinero. Cuando no podía evitar viajar de noche, le pedí a mi primo Carlos que me fuera a recoger en carro. Yo le pagaba la gasolina. Una noche volví a tener pesadillas. Soñé que estaba otra vez en el autobús, pero esta vez la mujer de negro no se conformaba con mirarme. Esta vez me tocaba con sus dedos helados y me susurraba cosas al oído en un idioma que no entendía. Desperté gritando y mi mamá tuvo que venir a calmarme. Desde entonces he investigado un poco sobre esa carretera y he encontrado muchas historias similares. Gente que ha visto a esa mujer, choferes que han tenido experiencias raras, accidentes que pasan en las mismas curvas una y otra vez. Algunos dicen que es el espíritu de una mujer que murió ahí hace muchos años, tal vez en un accidente, y que ahora se dedica a llevarse a otros con ella. Otros creen que es algo más antiguo, algo que estaba ahí desde antes de que se construyera la carretera. Yo no sé qué creer, pero sí sé que esa noche algo me quiso llevar, algo que no era de este mundo, y sé que si no hubiera sido porque llegamos a la terminal justo en ese momento, tal vez nunca habría vuelto a casa. Han pasado 3 años desde entonces y ya me gradué de la universidad. Ahora trabajo en Toluca, así que ya no necesito viajar de noche por esa carretera. Pero de vez en cuando paso por ahí en el día, miro hacia las curvas donde la vi por primera vez y me da escalofríos. Sé que muchos van a pensar que estoy loca, que todo fue producto de mi imaginación o del cansancio, pero yo sé lo que viví esa noche. Sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que a veces es mejor no tratar de entenderlas. Agradecemos profundamente a Sofía por compartir con nosotros esta experiencia tan personal y perturbadora. Su valentía al relatarnos estos hechos nos permite conocer una vez más los misterios que rodean nuestras carreteras mexicanas y las leyendas que han pasado de generación en generación.
Cada testimonio enriquece nuestro archivo de relatos paranormales y ayuda a mantener vivas estas historias que forman parte de nuestro folclore. Para no perderse ninguna de nuestras publicaciones y seguir explorando juntos los misterios de México, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Su apoyo nos motiva a continuar recopilando y compartiendo estas fascinantes historias que nos llegan de todo el país. No olviden dejar sus comentarios contándonos qué les pareció el relato de Sofía y si han tenido experiencias paranormales. Estaremos muy atentos a leerlos. Hasta la próxima historia y recuerden, mantengan siempre la mente abierta, pero los pies en la tierra. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.